kryptonite. Which has no effect on me ever since I gave up my powers. That is worth more than any superpower. Superman y Superman 2 fueron filmadas de forma simultánea por Donner. A pesar de que la primera fue un éxito en cines, el director tuvo varios conflictos con Warner, por lo que se fue del proyecto, a pesar de que tenía gran parte de la segunda película ya hecha. En su lugar entró Richard Lester, el cual fue contratado para refilmar gran parte de las escenas que ya habían sido filmadas, válgase la redundancia. Esta fue la versión que todo el mundo conoció en su estreno en el año 1980. Varias de las escenas tomarían un tono un poco más humorístico y distintas situaciones tendrían otras resoluciones. El ejemplo más claro de esto es el final. En la versión de Donner, Superman movería el tiempo atrás para que Lois Lane se olvidara de que él es Superman. De la misma forma, más o menos, que fue resuelto un conflicto en la primera película. Pero en la versión estrenada para cines decidieron salirse un poco de esta idea y lo resolvieron con Superman dándole un beso a Lois Lane que le termina borrando la memoria. ¿Cómo sabemos esta diferencia? Porque en el año 2006 Richard Donner supervisó un nuevo montaje de la película, recuperando todas las escenas que había sido modificadas de su visión original y agregando otros icónicos momentos que no se habían visto antes, como Lois Lane tirándose de un edificio para demostrar que Clark es Superman. Pero acá no estamos para buscar las 15 diferencias, sino para agregar contexto a la hora de analizar al personaje de Clark Kent y Superman en esta cinta, pensándola como una continuación directa a lo que fue planteado en la primera entrega. Y por esta razón decidí utilizar el montaje de Donner de 2006 como objeto de análisis para este capítulo y así buscar cuál es la esencia de Superman. Al igual que con el capítulo anterior, lo importante es explorar y comentar aquellos momentos importantes de la cinta que nos ayudan a construir la imagen del personaje, su fortaleza, defectos y qué lo hace único. Mis conclusiones sobre qué nos dice de Superman la versión de Reeve las daré en el próximo capítulo. Pero en este presente vamos a centrarnos en el sacrificio de Kal por dejar su vida de héroe para estar plenamente con el amor de su vida. ¿Cuál es la visión de Lois Lane sobre la unión entre su amor desmesurado por Superman y la indiferencia amistosa que manejaba con Clark? ¿Y qué rol juega el General Zod como amenaza en su desarrollo como héroe? Superman 2 está dividida en dos subtramas principales que tienen sus respectivos choques en el tercer acto, sumado a una tercera subtrama secundaria protagonizada por nuestro buen y querido Lex Luthor, que intenta formar una fallida alianza con el villano principal de la película, el General Zod. La primera subtrama es, diría yo humildemente, la más importante de la que vamos a hablar, donde se pone en tela de juicio todo lo hablado en el capítulo anterior sobre la identidad de Clark Kent y Kal-El como Superman. Lois Lane, en el arranque de la cinta, se da cuenta de que Clark es Superman, que justamente ata los puntos, por tanto su obsesión por el Starman y además compartir trabajo con Clark diariamente, no solo por el patrón obvio de que cada uno nunca está cuando aparece el otro, sino además por las exageradas diferencias en la personalidad de cada uno. La escena donde finalmente Lois Lane logra que él revele su identidad es prueba de esto. Ella, una vez más, hace sentir más pequeño a Clark de lo que es, lo hace verse al espejo y lo obliga a tener una mejor postura y más confianza en sí mismo. El contexto es que Lois y Clark son mandados como una pareja de recién casados a investigar un caso en las cataratas y sin que Clark entra a la habitación cuando Lois está solo con una toalla puesta. Lois, for goodness sake, the door wasn't even locked. I mean, just anybody can walk in here. There you go, putting yourself down again, Clark. Oh, very funny. No, really, I'm serious. Lois justamente le remarca que no se tire tan para abajo. Primero que lo considero un muy sólido paralelismo al primer encuentro privado en el tejado de la película anterior. Lois está justamente con una ropa ligera esperando la llegada de Superman y una vez que aparece hay un constante juego de seducción donde ambos personajes tienen un ida y vuelta en una dinámica de poder. En ningún momento Superman se siente intimidado por Lois, al contrario, entiende lo que está sucediendo, le sigue la conversación y la termina llevando a volar, literalmente. Lois en toda esa interacción intenta estar en su zona de confort, pero no puede evitar ponerse nerviosa en su atracción hacia él. Por otro lado, la aparición de Clark en su cuarto en esta segunda entrega es el entero opuesto. Entra por su espalda mientras ella se está mirando a sí misma a través de un espejo. No esperaba que Clark apareciera, pero no se le mueve un pelo por su presencia. Mientras él genera una discusión al respecto, ella lo trivializa, dejando remarcado una vez más
que Lois no siente un ápice de atracción por Clark, solo una enorme simpatía y hasta algo de lástima. Pero en True Lois Lane Fashion, al igual que sucedía en la primera película, es parte de un plan mayor del personaje. En la primera, ella quería hacerle una entrevista íntima, por eso también se presentó así ante él. En este caso, ella hasta ese punto había estado casi media película convencida de que Clark y Superman son la misma persona. Lo curioso es que las dos escenas que representan mejor esto en el corte de Donner fueron eliminados en la versión estrenada en cines. La primera es Lois tirándose de la ventana convencida de que Superman la va a salvar, y la segunda es en este momento donde luego de que Clark se enoja con ella y le recalca que él nunca va a ser Superman, pero que también merece respeto por ser una gran persona y un excelente reportero, ella le dispara directo al pecho, que termina haciendo que este se vea forzado a revelar su identidad secreta, haciendo al final que ella le revele que el arma solamente tenía balas de salva. Una vez más, Lois Lane en su psicopatía logra conseguir lo que quiere, como había quedado bien claro en la primera película. Pero esta escena deja algo mucho más en claro, que a pesar de compartir el mismo cuerpo, los conceptos de Superman y Clark Kent son totalmente distintos para la versión de Reeve. Luego de que se revelara su identidad, invita a Lois a la fortaleza de la soledad para que conozca su hogar de origen. Y justamente ella le dice lo siguiente: But you know, if it weren't for him, I never would have met you. But he is you. A pesar de agradecer a Clark Kent porque sin él no hubiese conocido a Lois, lo ve como un personaje que interpreta. Claro que uno totalmente necesario. Recordemos que en el capítulo anterior dejamos en claro que el hombre de lente y sombrero que trabaja en el Daily Planet es una performance para separarse de lo más posible de su contraparte superheroica. Entonces, este tema del que habíamos estado desarrollando queda resuelto por el momento. La escena con Lois, como se podrá notar, la está teniendo el personaje en su traje de Superman, diciendo justamente que a pesar de que los ve como dos entes distintos, para él tienen ambos un enorme sentido. Él en los diálogos deja pequeñas pistas de que se siente mucho más cómodo él mismo siendo Superman, hablando de quedar como un tonto siendo Clark Kent. Y tomando en cuenta que estas interacciones suceden en el contexto de que ya las cartas están sobre la mesa, está claro que siente una mayor seguridad mostrándole a Lois su lado como Superman. Además, al fin y al cabo, Lois estaba atraída por Superman y no por Clark Kent, por lo que tiene sentido que sea el lado que más le interese mostrar. Pero acá es donde todo se pone, una vez más, mucho más interesante. Jor-El básicamente le dice que no puede tenerlo todo. Si quiere proteger el mundo, no puede dedicar su vida a una sola persona, y que la única forma en que vive una vida mundana es no siendo más el protector del mundo, por lo que Superman renuncia a sus poderes, dejando entonces de ser Superman. Abandona las habilidades que le han sido otorgadas por su propia raza de nacimiento, estando al mismo tiempo abandonando parte de él, para transformarse 100% en humano, por lo que ya no necesita actuar de Clark Kent ni actuar de Superman, porque abandonó sus habilidades extraordinarias para vivir la vida de un simple mortal, por lo que el Superman que está cenando confiado con Lois Lane vestido con capa y calzones ya no va a estar más. Esto no es algo nuevo. Recordamos que en el final de la película anterior Superman rompió la regla impuesta por su padre para salvar a Lois, y en este caso, nuevamente, se deja llevar por su propia felicidad y deja de ser el protector de la Tierra. Esto daría a entender que al estar libre de sus habilidades y no tener que interpretar a ningún personaje, por fin sería libre de volver a ser quien realmente es. Pero su vida como humano tenía otros planes. Su primera experiencia como una persona común y corriente es ser totalmente derrotado por un hombre mayor y más bajo que él, quedando como alguien débil y vulnerable, que intentó verse como alguien fuerte y seguro, pero se dejó vencer por un tipo más vivo y malo que él. Clark perdió contra la viveza y la crueldad humana. Lo mismo que lo hizo perder en un principio contra el Lex Luthor aquella primera vez, donde el hombre utilizó la kriptonita para derrotarlo. El hombre del bar lo golpea de atrás, tirándolo contra una ventana, dejándolo ensangrentado. Él no se espera que le den golpes bajos, y tampoco está acostumbrado a que lo derroten. Y para agregarles a la herida, en el momento que sucede todo esto, se entera que el general Zod, el último vestigio de su raza, un ególatra violento y con complejo de Dios, está por conquistar la Tierra y él no está ahí para defenderla. En este momento, fracasó desde 3 frentes distintos. En el demostrar que aún siendo un hombre común y corriente, él es fuerte, en su tarea como Superman al no defender la Tierra, abandonando sus poderes por razones egoístas, cuando él tiene la responsabilidad de usarlos por un bien mayor, como bien le fue enseñado por ambos padres. Y por último, se falló a sí mismo y su relación con Lois. Se despojó
de una de las cosas esenciales que a ella la traían de él, el pensar en el prójimo más que en sí mismo. Como perro mojado, le vuelve llorando a Jor-El, reflexionando que fue un grave error lo que hizo. Y en Old Marlon Brando Earl Fashion le dice que él tiene un último método en caso de que su hijo tomara la peor decisión, haciendo así que Marlon Brando utiliza la última gota de su energía como un fantasma tecnológico de cristal para devolverle sus poderes. Ahora, quiero hacer un gigantesco parate en toda esta sección de la película. Está claro que la idea de esta lección, que aprende muy a las malas, es las consecuencias de evadir sus responsabilidades por un beneficio personal. En este caso, vivir una vida normal y feliz con Lois. Entonces hay karma prácticamente instantáneo, donde apenas el loco sale a vivir al mundo exterior, se entera de que el planeta está por ser conquistado y lo sopapea un camionero que ni siquiera es tan grande o fuerte. Por primera vez en su vida, Clark sangra. El loco se levanta una segunda vez, pero recibe una paliza. Esto en papel no solo tiene sentido, sino que me parece algo hasta muy valiente por parte de los guionistas. Clark tiene que aceptar la durísima verdad, que sin las habilidades que tuvo de nacimiento, él es uno más. No tiene nada de especial, más allá de su propia bondad. Ahora, el problema es que para mí, al menos, no se va all in con el concepto. La sección de Clark humano dura unos 5 minutos, siendo el final de la segunda mitad del segundo acto, previo a la recuperación de sus poderes y su lucha contra Zod. Considero que un concepto tan interesante como Superman viviendo una vida sin los poderes que lo hacen invulnerable necesitaba ser mucho más que solo una escena. Probablemente esto esté relacionado a que no se pudo desarrollar en su totalidad la visión que Donner tenía de la historia, pero no le dan la oportunidad a Clark de mostrar que él es más que solo su poder de nacimiento. Básicamente, las circunstancias que se dan toman la decisión por él. La única razón por la que siente que fue un error seguir su corazón fue porque justo le sucedieron dos cosas nefastas al mismo tiempo. Un paralelismo buenísimo con esto es la sección sin poderes de Peter Parker en Spider-Man 2, donde Peter pierde los poderes no por decisión propia, sino porque su propia vida se cae a pedazos, y vemos cómo él puede ser perfectamente feliz teniendo una vida normal sin luchar contra el crimen, rindiendo en su trabajo y en la universidad, habiéndose quitado el estrés de encima de arriesgar su vida diaria por la gente de Nueva York, pero hay algo en él que lo impulsa aún sin sus poderes a ayudar a los demás. Véase la espectacular escena de Peter salvando a un niño de un edificio a pesar de que no tenía poderes, demostrando que el héroe y el sacrificio no provenían de las increíbles habilidades, sino de quién es Peter Parker. Por supuesto que acá Clark Kent la tenía mucho más difícil. Vivir una vida entera teniendo la habilidad de hacer cosas que nadie más puede hacer y que de un día para el otro desenchufarte el cable es el triple de difícil. La escena en sí misma del bar es trágica, porque ves cómo se desmoronan las ilusiones de Clark. Esto es particularmente duro en el primer plano que le hacen cuando habla con Jor-El teniendo la cara hinchada y mortoneada. El tema es que, reitero, no le dan la oportunidad de demostrar su valía como uno más. Era una maravillosa oportunidad para que el personaje se autodescubriera. Lo único que le quedó claro de todo esto es que si quiere servir a la humanidad, nunca va a ser realmente feliz. Si quiere ser Superman, tiene que disfrazarse también de Clark Kent toda la vida y nunca poder estar con la mujer que ama, porque Lois Lane no ama a Clark Kent. Por lo menos no hay Clark Kent de lentes y sombrero. Y si quiere estar con la que ama, el mundo se va a caer a pedazos sin él. Es un destino trágico que en sí está muy bueno, pero deja muy mal parado psicológicamente al personaje. La gracia del Hombre de Acero, que por fuera de su legado alienígena es una persona increíble con un corazón gigante, que él ve sus poderes como un medio para hacer felices a los demás. Para seguir esta línea necesitamos introducir a Zod. Él es una contracara menos compleja y más directa de lo que es el Lex Luthor para Superman. Al igual que él, Zod tiene la misma fuerza y habilidades extraordinarias. Es más, hasta puede usar la telequinesis como algo extra. La diferencia es que uno es un ser bondadoso y amigable que se creó en la Tierra como un humano más, con varios de sus mismos valores y defectos. Y por otro lado, el General Zod fue liberado de una prisión en la que había sido condenado por su gigante obsesión de conquistar Krypton y ahora la Tierra. Un hombre absolutamente egocéntrico y, como dijimos antes, un complejo de Dios enorme. Se cree alguien divino que puede pisotear a los demás porque los entiende como seres inferiores. Un militar que fue encerrado en una prisión dimensional cuando ni siquiera tenía la superioridad física que tiene la Tierra, siendo acompañado por otros dos psicópatas que comparten la misma fuerza que él. Recordemos que previo al primer enfrentamiento del tercer acto, cuando Clark se tuvo que enfrentar a alguien más pequeño, pero más astuto, violento y malicioso que él, se fue totalmente vapuleado. Aunque haya recuperado sus poderes, se tiene que enfrentar a 3 personas igual de fuertes que él.
y mucho más malvadas que el loco del bar. Ambas situaciones en contexto son muy parecidas, solo que en la segunda el futuro de la humanidad está en juego. Y acá es donde yo quería llegar, porque considero que no explota al máximo la idea de quién es Clark Kent sin sus poderes, y hasta qué extremo su fuerza de voluntad está dispuesta a llegar para proteger su hogar. En el primer enfrentamiento, la única razón por la que no puede derrotar a los 3 soldados a la vez es únicamente porque el general Zod nota que Superman se preocupa por los daños colaterales de la pelea, está constantemente llamando a las personas alrededor. Esto obliga a Superman a retirarse para trasladar el combate a otro lugar, pero desde un lugar meramente físico, porque recordemos que el reto del personaje en esta entrega es más físico que psicológico. ¿Cómo hago para derrotar a alguien que es tan o más fuerte que yo cuando toda la vida siempre fui invencible? Y la realidad es que por lo menos desde un lugar de dirección no se ve que Superman le esté costando demasiado pelear contra 3 de las personas más malvadas del universo. Por lo que este paralelismo entre las dos peleas contra personas que están en su aproximado mismo nivel de fuerza no me funciona muy bien. Creo que el mayor problema es que se centra demasiado en la lucha de poderes, lo cual era mucho más difícil de hacer que simplemente mostrar a Superman volando, levantando un misil. Pero el punto es que tendría que haber sufrido muchísimo más. La pelea en el bar te deja en claro que Clark no es un muy buen peleador, y sigue siendo una persona bastante inocente y con un código moral que le evita darse cuenta cuando alguien le está cagando. Y esto tendría que haber concluido en una derrota absoluta por parte del Hombre de Acero en contra de Zod, y no solo una retirada estratégica. Dicho esto, respeto mucho la forma en que finalmente Superman derrota a Zod, y eso sería aprendiendo de su verdadero y más grande archienemigo, Lex Luthor. El villano de la primera entrega tiene su propia aventura investigando sobre los orígenes del Boy Scout para descubrir sus secretos. Esto le termina siendo de utilidad cuando intenta negociar con Zod para conseguir un futuro rédito económico una vez que este conquiste la Tierra. Así es como llegamos al enfrentamiento final. Superman por primera vez no gana utilizando algún poder especial o solo con su fuerza física, sino con su ingenio, la ya vista anteriormente picardía humana que el mismo Lex Luthor le enseñó en la película anterior cuando descubrió las propiedades de la kriptonita para dejar desnudo al hombre más poderoso del planeta. En este caso, Superman, sabiendo que Lex Luthor lo iba a traicionar, le dice en voz baja que va a usar la máquina que lo convirtió en humano para quitarle sus habilidades al General Zod Incorporated. Este lo delata con Zod y en un acto de genialidad nos enteramos que Clark previamente invirtió el mecanismo de la máquina para transformar en humanos a todos los que están fuera de ella. No me gusta tener que ir resumiendo todo lo sucedido, pero en este caso lo veo necesario porque justamente esto es uno de los más grandes puntos de aprendizaje de Clark y Superman en esta película. Que lo hace Superman es justamente haber aprendido de los humanos y al mismo tiempo entender que sus habilidades son una parte inherente de él y que no puede simplemente rechazar lo que por nacimiento es suyo. No puede tomar sus habilidades como una carga que le esté evitando la mayor felicidad. Esto considero yo que es lo que intenta transmitir la historia, principalmente por la forma en la que ambos enemigos terminan siendo derrotados. Zod es derrotado por el ingenio humano de Superman y en el final de la película sucede un momento muy catártico donde Clark regresa al bar encontrándose con el camionero y lo derrota utilizando su fuerza heredada proveniente de su sangre kryptoniana. Algo de lo que todavía no hablé es ¿en qué afecta todo esto a Lois Lane? ¿Qué nos dice el desarrollo de su relación y la premisa que plantea esta segunda parte sobre ellos como pareja y qué termina revelando de Clark y Superman como personajes? Si hay algo que quedó claro es que Lois Lane ama a Superman, como he repetido varias veces en el video. La pregunta era si amaba al hombre por lo que hacía o por quién era. Me gustaría repetir una vez más el diálogo buenísimo que se da en Mis aventuras con Superman, la serie animada. I didn't name you Superman because of what you could do. I called you that because it's who you are. Esto considero que es una visión realmente conmovedora de ambos como pareja. Lo ama por su corazón y no sus poderes. Y si hay algo que nos deja claro esta película es que esta visión también parecería aplicar en estos Lois y Clark. Lois se ve feliz que el hombre que ama haya sacrificado su labor como salvador del planeta para estar con ella. Lamentablemente, por todo lo relatado anteriormente, él vuelve a ser Superman renunciando también así a una vida feliz y mundana con Lois, lo cual ella respeta, es más, hasta dice que está agradecida que el hombre que ama también la ama de vuelta, pero en esta versión te plantean que por más que sea el amor del otro, nunca van a poder estar juntos mientras Superman exista, y como ha quedado establecido,
sin Superman no hay Clark y sin Clark no hay Superman, por lo que Lois se ve forzada a aceptar la realidad compartiendo un último beso y solucionando la historia con un viaje en el tiempo, evitando la llegada de Zod a la Tierra en primer lugar, convirtiéndose en una historia totalmente cerrada, ya que la razón por la que Zod llegó a la Tierra en primer lugar fue porque el misil que Superman desvió la primera los liberó de la zona fantasma y ahora eso ya nunca va a suceder. Hay un pequeño momento que me encanta y es cuando Zod decide que quiere matar a Lex Luthor y este se ve sumamente agradecido cuando llega Superman, cerrando de cierta forma su arco de personaje, viéndose forzado a ser salvado por alguien más que sí mismo. Entonces Lois sí ama a Clark, pero no el Clark que es el disfraz de Superman, sino al hombre simpático y algo torpe, pero muy confiado de sí mismo, que dedica su vida a ayudar a los demás. No está enamorada solo del superhéroe, sino de la persona amable, fuerte, simpática y sensible que está detrás. Por eso ella lo sigue amando cuando pierde sus poderes, porque ahora por fin puede actuar como él mismo, porque no está obligado a llevar una doble vida donde debe exagerar sus características de un lado o del otro. Por eso considero que Superman 2 termina de completar el concepto que comienza en la primera sobre quién es el personaje que representa a Clark y Superman para él. La diferencia entre el Clark del campo y la ciudad, qué significa tener poderes para él, ¿sigue siendo Superman sin ellos? Y la respuesta es increíblemente mucho más realista y amarga. La respuesta es no. ¿El hombre común puede ser un héroe? Sí, pero la realidad es mucho más difícil cuando uno decide rechazar parte de quien es, que esto se extrapola a que ahora los golpes de la vida le van a doler mucho más. Con esto terminamos el tercer capítulo y en el siguiente y video de cierre de la saga de Reeve estaremos analizando un par de momentos importantes referentes a Superman 3 y 4 y ahí daremos una resolución final sobre qué nos dice el Hombre de Acero de Reeve sobre cuál es la esencia de Superman. Muchas gracias.